Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, como todos los viernes de este año 2020, nos encontramos aquí reunidos con el fin de estudiar la palabra de Dios. En esta noche el capítulo 37 del libro del Génesis, que nos trata acerca de la historia de la familia de Jacob, la familia de Israel, y en especial la historia de José, el soñador. Vamos entonces a hacer la oración inicial. Vamos a empezar ya con la oración inicial. Les recuerdo que deben tener su Biblia ahí a la mano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por una semana más de vida, Señor. A ti te damos gracias por nuestra existencia, por nuestra salud, por nuestro trabajo, Señor. Que a veces se torna difícil, a veces se torna complicado, pero es tu bendición, Señor, y debemos amarlo. Debemos respetarlo y debemos dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Gracias, Señor, por nuestro empleo, por nuestro negocio, por todo aquello, Señor, que tú has permitido que tengamos para poder sobrevivir, para poder tener lo necesario a nivel material, Señor. Pues tú también nos das lo necesario para la vida espiritual, como es la Santa Eucaristía, como es todos los sacramentos, Señor, como es adorarte en el Santísimo, Señor. Hoy te pedimos por la salud de todos los enfermitos, por mi tía Marta, por la señora Betty, por Carlos Conde y por todos aquellos que están en una UCI, Señor, luchando por sus vidas. Derrama sobre ellos tu bendición. Tú eres soberano, Señor. Tú sabes quién vive y quién fallece, pero hoy queremos pedirte porque sanes y levantes a todos nuestros enfermos de la cama, que los bendiga, Señor, en sus cuerpos y permitas que se sanen, que sean testimonio tuyo, Señor. Hoy queremos pedirte la bendición del Espíritu Santo para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros hogares y tráenos el don de la fortaleza, Espíritu Divino, para no tener miedo, para enfrentar cada reto, cada circunstancia difícil y enamorarnos cada día más de ti, Padre, Hijo y Espíritu. Permite que nos enamoremos de la Santísima Virgen María, que podamos reconocer en ella a nuestra Madre Espiritual. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con el capítulo 37. Estamos cerca de la meta. Dios permita que podamos llegar al capítulo 50. Bendecidos y sobre todo aprendiendo a vivir a través de la palabra, porque la palabra nos enseña. Capítulo 37. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José y sus hermanos
Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia por su padre, pero su padre pensaba mucho en este asunto. José es vendido por sus hermanos. Un día los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Y se fueron de aquí. Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongamos la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José.
y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galat y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra, ojo con eso, para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y que no lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes medianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí adentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto. Y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta noche comenzamos, digamos que la última etapa de este hermoso, maravilloso y poderoso primer libro de la Biblia, el Génesis. Y nos cuenta la historia, de aquí en adelante nos va a contar la historia del drama que vive la familia de Jacob, de Israel, y cómo se va a desarrollar el plan de Dios, porque hay que tener algo pendiente. En el trasfondo de todo lo que va a pasar va a estar Dios, va a estar algo que hemos venido hablando desde hace varios capítulos: la divina providencia de Dios, que está en el catecismo de la iglesia y que lo podemos leer a través de la página web del Vaticano, ¿sí? Cuando busquemos un día el catecismo de la iglesia, y ahí veamos el contenido, y ahí encontramos la divina providencia de Dios, que es el plan de Dios, cómo Dios, a través de las cosas que pasan en nuestra vida, obra para bien de nosotros. Entonces encontramos que el capítulo 37, la palabra nos dice que Jacob se quedó a vivir en Canaán, o sea, originalmente donde vivía su abuelo Abraham y su padre Isaac, ¿sí? Y nos comienza a contar acerca de la historia de un personaje
muy maravilloso dentro de la Biblia. Uno de los pocos personajes que tienen, digamos, pocos defectos, ¿sí? Pero que los tiene. Pues en la Biblia el único que no tiene defectos es el Mesías, es Cristo. Pero José, como lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ver en los textos auxiliares, representa, es una prefigura de Cristo, ¿sí? Y podemos darnos cuenta cómo, primero nos dice la edad, tenía 17 años, era un adolescente, ya casi un joven mayor de edad. Y que se encontraba en primera instancia, era un pastor, en primera instancia. Cuidaba las ovejas de su padre junto con los hijos de Bilhá y de Zilpá. Y llama la atención que José le llevaba quejas a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. O sea, era como una especie de espía y una especie de chismoso sapo, ¿sí? Pero para eso lo tenía su papá, ¿sí? Y otra cosa muy importante, no compartía el mal comportamiento de sus hermanos. No actuaba como sus hermanos. Y podemos empezar a ver la integridad de José, aunque también vamos a ir viendo que es un poquito imprudente, ya que nos dice la palabra que el padre de los 12, sí, ya había nacido Benjamín, el hijo de mi diestra, el hijo de mi derecha, significa Benjamín. Y después vamos a ver por qué. Dice de que José era el amado y el preferido de Israel. La palabra dice porque había nacido en su vejez, era el hijo de su vejez. Pero no solamente por eso, sino porque era el primogénito de la mujer que él había amado. Recordemos que Jacob había trabajado en las tierras de Labán durante 14 años por Raquel. Y Raquel le había dejado 2 hijos. José, que era el mayor, el primogénito, no de Jacob, ¿sí?, sino de Raquel. Porque el primogénito de Jacob es Rubén. Y a causa de esto, Jacob lo amaba, ¿verdad? Y le demostraba esa preferencia delante de sus otros hijos. Ese es un error que los padres no debemos cometer cuando tenemos varios hijos. Aunque nosotros vamos a encontrar hijos que se parezcan a nosotros, hijos en los cuales nosotros veamos identificación, nosotros no podemos cometer el error de tener preferidos. Los padres, tanto padre como madre, no deben tener preferidos, ¿sí? Eso es muy importante, porque se genera esto que vamos a ver. Dice, Israel quería a José más que a sus otros hijos porque había nacido cuando él era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Ojo con la túnica. Primera situación de la pasión de Cristo. Una túnica. ¿Qué representa la túnica? La túnica representa el señorío, representa el sacerdocio, representa la progenitura. Ya cuando Israel comienza a darle esa túnica especial de rey, y la veremos más adelante, está ya identificando a José como su sucesor. Eso es lo que empieza a llenar de odio y de ira y de envidia a sus demás hermanos. En especial a los 3 primeros hijos de Elía. O sea, Rubén, que era el primogénito y le tocaba la herencia. Simeón, que era el más violento, como lo vimos en el capítulo antepasado. Y Leví, que le seguía la parranda a Simeón. Y entonces vemos cómo sus hermanos, al darse cuenta que su padre amaba más a José por ser hijo de Raquel, entonces lo llegaron a odiar. Fíjense qué cosa tan fea, qué cosa tan horrible, que en una familia exista el odio de hermanos. Eso es lo peor que existe. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿sí? Nosotros debemos mantener la armonía. Como cristianos debemos vivir en armonía con nuestras familias, dentro de nuestra familia.
Si de pronto hay diferencias que son irreconciliables, pues vivimos lo más pacíficamente posible. Bueno, entonces fíjense que el odio llegaba a que ellos ni siquiera los saludaban. Bueno, ahora José comete la imprudencia de contarle los sueños a sus hermanos, dándose cuenta que lo odian, dándose cuenta que su propio padre lo pone por encima del propio Rubén, que es primogénito. ¿Sí? Entonces va y le cuenta el sueño que tiene. Ahora, aquí nosotros vemos el primer profeta de Israel. El primer profeta que anuncia al pueblo, en este caso a sus hermanos, porque dentro de cada uno de sus hermanos están las 12 tribus que van a conformar el pueblo de Israel. Entonces José se convierte en el primer profeta del pueblo de Israel y les anuncia lo que va a suceder en el futuro, lo que llega a cumplirse a través del sueño que tienen. Dice: soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. Cuando más adelante, en los capítulos posteriores, vamos a encontrar cuál es el gran problema que va a sufrir esta comunidad que está acá en Hebrón, que está aquí en Canaán. Todos los hijos de Israel, excepto José, van a sufrir una sequía tan grande que no van a tener que comer, que sus animales se van a morir de hambre. ¿Sí? ¿Y por qué? Por el trigo. Entonces fíjense cómo el sueño, en la divina providencia de Dios, hace de que a través de José Dios le está advirtiendo al pueblo lo que va a suceder. Recordemos que en la palabra de Dios está escrito que Dios no hace nada sin antes avisarle a sus profetas. ¿Sí? A sus siervos los profetas. En la palabra de Dios está. Dios no hace nada sin antes no le avisa a sus siervos los profetas. Y aquí le está avisando al pueblo de Israel lo que va a suceder. Y lo hace a través de José, que es la persona más íntegra. Ya que los 11 hijos, los otros 11, vivían en mala conducta. El mismo Rubén, recordemos, que pecó contra su propio padre acostándose con Bilhá, que era concubina de su padre, y entonces hizo un incesto, tuvo incesto. Entonces fíjense que el primogénito, ¿de dónde iba a salir el Mesías redentor, no podía ser el primogénito carnal, ¿sí? Porque ya él había pecado contra su propio padre. Entonces Dios lo aborrece. Aborrece a Simeón y a Leví porque ellos eran salvajes, eran sedientos de sangre, violentos. Todo lo querían resolver a través del conflicto, la violencia, ¿ya? Y es por eso que también Dios los aborrece. Y aquí es cuando vemos nosotros que toma a José, el más íntegro de los 12 hijos de Israel, el que le gustaba a Dios, el que quería aprender de Dios, el que quería estar cerca de Dios, el que actuaba correctamente. ¿Y saben por qué? Se los digo. Yo estoy volviendo a ver José de Egipto. Eso es una serie que se la recomiendo por YouTube. Se llama José de Egipto. Es brasileña, pero es una obra de arte. Y en José de Egipto, ¿saben por qué José es más religioso, más espiritual y más íntegro? Porque el amor que le tenía a su padre le permitía pasar más tiempo con ese hijo. O sea, Jacob Israel pasaba más tiempo con José y le transmitió la escritura, el cálculo, le transmitió la administración de negocio, le contaba todas sus aventuras y sus experiencias con Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Lo catequizó en el hogar. ¿Qué ocurre? Este hijo crece con un conocimiento de Dios, crece con una experiencia de Dios que su padre se la ha traspasado, que Israel cometió el error
de no transmitírselo a todos sus hijos, porque él tenía que tomar a cada hijo uno por uno, sin importarle de qué mujer viniera, si de la que él amaba, de las concubinas. Él tenía que coger a cada uno de sus hijos y enseñarles al Dios de Israel, al Dios de Abraham y al Dios de su padre Isaac, y contarles sus historias y cómo se enfrentó a él y cómo le desgarró aquí la parte del muslo. Debió contarle la escalera al cielo, debió contarle cómo vio el ejército, el campamento de ángeles. Todas esas historias las guardó en el corazón José, se las contó a José. Y por eso José desarrolla una vida espiritual. Por eso José tiene una fortaleza tan grande que la vamos a ir viendo en el transcurso y hasta el final. Porque José conoce a ese Dios de Israel que su propio padre desde muy pequeño le enseñó. Por eso es importante que los niños se bauticen desde niños. Por eso es importante que el niño vaya a misa desde pequeño, desde recién nacido. Es que él no entiende. No, pero él comienza a sentir de que el templo de Dios, que la Eucaristía, que los sacramentos son parte de su vida, son parte de su identidad. Y aquí nosotros vemos cómo Jacob, Israel, construye la identidad de José. Y es lo que hace que José, en un mundo hostil, pagano, totalmente idólatra como es Egipto, logre, óigame bien, logren sobrevivir y no perder jamás su identidad de un hijo de Dios. Así debemos ser nosotros, tener identidad. ¿Quiénes somos? Somos cristianos. ¿De qué iglesia? De la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica. Entonces, fíjense cómo el sueño habla acerca del hambre, porque habla de los trigos. Y le dice que el trigo de él se mantuvo firme, mientras que los manojos de trigo de sus 11 hermanos se inclinaban ante él. Esto habla acerca de esa hambruna que va a suceder y de cómo ellos, con el hambre ya matándolos, los lleva a llegar a Egipto y tener que depender de lo que José, como gobernador de Egipto, les ofrezca. Y ahí sigue, bueno, me adelanto, estoy dando un spoiler. Ya. Listo. Entonces sus hermanos contestaron, más rabia le dio. ¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Pues al final, sí se cumple. Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Entonces era un poco arrogantico. Era un poco arrogante, era imprudente. Él tenía que tener tacto, tenía que ver, y a veces nos pasa, a veces pasamos por arrogantes, a veces pasamos por prepotentes, por la forma como decimos las cosas. ¿Sí? Yo también lo he hecho y ahora entiendo muchas veces, ¿verdad? Las cosas que pasan en la vida. Pero bueno, leyendo y estudiando es que uno se da cuenta de las cosas. Entonces fíjense que después José tuvo otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencia. Y este sueño perturbó a Jacob, este sueño perturbó a Israel, tanto que lo regañó. Ya te estás pasando, José. ¿Sí? Ya no solamente tus hermanos van a inclinarse ante ti, sino que ahora vas a ponerme a mí, tu propio padre, y a tu madre a inclinarse. Pero esto es una prefigura de Cristo. Todo lo que está pasando en el capítulo es prefigura de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba en esto como la Santísima Virgen María. ¿Esto qué será? ¿Esto qué significa? ¿Qué estará pasando aquí? Ahora ocurre algo bien feo, bien terrible en el capítulo. Y es cuando a José, sus hermanos se van a Siquem. Fíjense, regresan al lugar donde habían armado una masacre. Regresan a buscar los pasos. O sea, no habían aprendido. Eran imprudentes. Ellos eran bastante imprudentes, irresponsables y tenían un espíritu asesino. Fíjense. Entonces,
ellos estaban buscando pasto para las ovejas de su padre. Y entonces Israel llama a José y le dice que vaya a cuidar a sus hermanos, porque ellos están pastoreando. Fíjense, esto se parece mucho a Cristo. ¿Sí? Cristo es enviado por Dios Padre, a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a quienes había sido asignado esa tarea, que eran los sacerdotes, levitas, a las autoridades religiosas de Israel, ellos maltrataban a las ovejas. Ellos no hacían su trabajo. Ellos habían puesto obstáculos a las ovejas para que se encontraran con Dios. Y es ahí cuando Cristo viene de una manera muy parecida a la de José. Y es como si estuviéramos escuchando al Padre decir: necesito a alguien que vaya a rescatar a la humanidad. Necesito a alguien que vaya a dar la vida por ellos. Y siento oír en estas palabras de José a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, mira, tus hermanos están en Siquén cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Es el deseo del Padre. Quiero que vayas y des la vida por ellos. ¿Y qué dice José? Iré con mucho gusto. ¿Qué dijo Cristo allá en la eternidad? ¿Qué dijo Cristo? Padre, yo moriré por ellos con gusto. Y lo repite en los evangelios. Yo doy mi vida porque yo quiero. A mí nadie me quita la vida. Yo la entrego a voluntad. Eso es lo que dice Jesús. Y dice, bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego y tráeme noticias. La buena nueva. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva, la buena noticia de la restauración del hombre, de la humanidad, por parte de Jesús. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó, ¿qué andas buscando? Esta palabra me trae esta pregunta. Por ejemplo, cuando los apóstoles ven ascender a Cristo, y los ángeles le dicen, ¿qué buscan? ¿Qué ven? ¿Qué miran? Y ellos dicen a Jesús, Él ascendió al cielo y descenderá otra vez. O por ejemplo, cuando llegan la tropa a buscar a Jesús para apresarlo en Getsemaní, y Él mismo les pregunta, ¿a quién buscan? ¿Verdad? Fíjense cómo las palabras, cómo las cosas están bien definidas en la palabra de Dios. Dice, ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ellos ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. Ok. José siguió haciendo la voluntad del Padre, no su voluntad, la voluntad del Padre. Y los encontró en Dotán. Ellos, al verlo venir de lejos y antes que se acercaron, hicieron planes para matarlo. ¿Quiénes hicieron planes para matar a Cristo? Igualitico. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los escribas, que eran hermanos de Jesús. Eran hasta de la misma tribu, la tribu de Judá. Y ellos armaron plan para asesinar a Cristo, que era el Mesías Redentor, porque le tenían envidia. Los fariseos le tenían envidia a Jesús, porque Jesús tenía mucha facilidad para ser discípulos, seguidores, mientras que para ellos era muy difícil que alguien le siguiera, por la cantidad de prohibiciones y de ritos que le habían impuesto a la gente. Entonces sentían envidia de la popularidad de Jesús y de la manera como Jesús atraía las masas que ellos durante muchos años no habían logrado. Entonces ellos vinieron, lo vieron de lejos y se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. A Jesús me imagino yo que dirán, ahí viene el que dice que va a construir va a destruir el templo y lo va a reconstruir en 3 días. Ahí viene el que dice que
al tercer día resucitará. Ahí viene el que dice que es el Hijo de Dios. Fíjense cómo las personas se burlan de los profetas de Dios. Y bueno, entonces dice, vengamos, vamos a matarlo, luego lo echaremos a un pozo. Aquí el pozo es la tumba, el sepulcro. El pozo representa el sepulcro donde echaron a Cristo. Así como a José lo hacen descender, porque el pozo estaba en el desierto, y lo echan ahí, y él cae a una profundidad, y dura un tiempo en ese pozo. Así Cristo duró 3 días, como Jonás en la ballena, duró sumergido en el Seol, en el Hades. 3 días, ahí, dándole testimonio a los muertos y a todos aquellos que habían caído, ¿verdad? Lo dice la carta de Judas y San Pedro también, la carta de San Pedro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Rubén oyó esto, que era el primogénito, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramen sangre, echémoslo a este pozo que está en el desierto, lo que le venía diciendo, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería ponerlo a salvo y a José y devolvérselo a su padre. Aquí Rubén yo lo veo como de pronto José de Arimatea o como Nicodemo. Aquí Judá y Rubén yo los asocio con José de Arimatea y con Nicodemo, que interceden por Jesús, pero no tienen la suficiente fuerza como para desviar la sentencia y las intenciones del Sanedrín. ¿Ya? Entonces, pero cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica. Y la túnica es la que le pusieron los soldados romanos a Cristo para burlarse porque le decían que era el rey de los judíos. La túnica que Cristo tuvo era la túnica que José tenía cuando se la arrancaron sus propios hermanos. Fíjense cómo la pasión de Cristo tiene todo bien medido antes, muchísimos siglos antes de que sucediera. Entonces fíjense, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. A Cristo le pusieron la túnica, lo llevaron al pretorio, lo maltrataron, le pusieron la túnica y después se la quitaron. Y después que hicieron con él, hicieron que recorriera un camino para luego crucificarlo y después mandarlo ¿a dónde? A la sepultura. Y ahí es donde entonces dice, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío. Recordemos que nuestra religión es la religión de la tumba vacía. Ese pozo estaba vacío y estaba seco. Después se sentaron a comer. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los judíos cuando mataron a Cristo y celebraron la Pascua? ¿Recuerdan? La última cena. Estaban en ese momento. Después que mataron a Cristo fueron y comieron tranquilamente. No tenían remordimiento. Siguieron comiendo. Siguieron su vida normal. ¿Sí? Sin embargo, habían crucificado a Cristo. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galat y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo, mirra, etc. para Egipto. Egipto aquí representa a Roma. Egipto es Roma. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y que no lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. ¿Por quién crucifica a Cristo? El imperio romano, los romanos, ¿sí? No lo pueden crucificar los propios israelitas, los propios judíos. ¿Por qué? Porque los romanos no se lo permitían. ¿Qué les tocó hacer a los judíos para poder llevar sus planes contra Cristo? Vendérselo a los romanos. ¿Sí? Vendérselo a los romanos en cierto punto. Porque ellos no lo podían matar. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él y cuando los comerciantes medianitas pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo
y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. ¿Por qué la palabra de Dios acentúa la cantidad de monedas y sobre todo el material de las monedas? Por 20 monedas de plata vendieron a José. Por 30 monedas de plata, uno de los discípulos de Cristo lo vendió para que lo asesinaran, para que lo crucificaran. José por 20, Cristo por 30. Miren toda la túnica, el pozo, sus hermanos, las monedas de plata. El que sus propios hermanos no lo pudieron matar, sino que tuvieron que utilizar a Egipto. Entonces, por 20 monedas de plata, así se llevaron a José a Egipto, o sea, a Roma. Cuando Rubén regresó al pozo, no encontró a José allá adentro, rasgó su ropa en señal de dolor. En cierto punto amaba a su hermano, pero se dejaba influenciar de los otros. No tenía carácter, por eso no podía ser el jefe, el gobernante, el sumo sacerdote. Entonces luego volvió donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Fíjense, él estaba desesperado. Él se sintió frustrado, se sintió que había perdido a su hermano. Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito. Fíjense. La túnica de Cristo tenía su propia sangre. Jesús era el Cordero. Y ese manto quedó manchado de sangre. El manto, porque lo estaban maltratando. Él lo maltrataron en el pretorio. Fíjense cada detalle, cómo el Espíritu Santo hace que se cumplan las cosas detalle por detalle. Bueno, y lo mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre. ¡Qué perversos! Con este mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. No la de nuestro hermano, sino la de tu hijo. Qué maldad, ¿verdad? En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, esto es la túnica de mi hijo. Dios reconoció el sacrificio de Cristo. Dios reconoció la obediencia de Cristo. Dios reconoció la justicia de Cristo y aceptó el sacrificio. Y ahí es donde se rasga el velo del templo. Cuando Dios acepta el sacrificio y logra romper lo que lo separaba de la humanidad a través del sacrificio de su propio hijo. Así como Jacob siente el dolor de perder a su hijo, a José. Y bueno, nos dice la palabra que él durante mucho tiempo lloró a su hijo y que todos sus hijos y sus hijas lo trataban de consolar, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré el luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar. Para mí, personalmente, con todo respeto, Potifar es prefigura de Poncio Pilatos. Es prefigura de Poncio Pilatos, jefe militar de un imperio, del imperio. Potifar era el funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. ¿Qué era Poncio Pilato? Era el jefe del ejército, el gobernador, ¿verdad? El representante de Roma, representante del emperador romano en Judea. Y es él a quien le entregan a Cristo, y es en sus manos humanas estuvo la decisión de crucificar a Cristo. Aunque la decisión de la crucifixión, como Cristo se lo dijo en su propia cara, no estuvo nunca en él. Él fue un instrumento, ¿sí? Todo fue obra de Dios, ¿verdad? Para nuestra propia salvación. Bueno, para la gloria de Dios. Vamos entonces a hacer un análisis un poco profundo de por qué sustento yo de que todo lo que le pasó a José en este capítulo le pasó a Jesús. Primero que todo, vamos a ver la vida de los profetas. ¿Cuál es la suerte de los profetas en este mundo? ¿Cuál es la suerte de una persona cuando es íntegra y cuando vive, anuncia y trabaja por el reino de los cielos? Vámonos a Mateo capítulo 13, versículos del 56 al 58. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros?
¿de dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La suerte del profeta es que su propia familia, su propio pueblo, no lo acoja, no lo acepte. Así le pasó a casi la mayoría de profetas de Israel. Como yo les decía anteriormente, José es el primer profeta del pueblo de Israel. Y se burlaban de él y no le creían. Y aunque las profecías y los sueños se cumplieron, por eso es que él termina diciéndoselo, para que ellos en un futuro se dieran cuenta y recordaran lo que José había soñado se cumplió. Aquí estamos en Egipto rindiéndole honores a José. ¿Ya? Entonces fíjense que una persona cuando es profeta no es aceptada por su propia familia, no es aceptada por su propio pueblo. Y eso le pasó a Cristo. A Cristo no lo aceptaban en Nazaret, ¿sí? Porque lo identificaban, es que es primo de fulanito, es primo de perencito, es sobrino de no sé quiéncito. Nosotros lo vimos crecer. ¿Y ese man de dónde sacó ese poder? ¿Ese man de dónde hizo esto? ¿Y por qué habla así? Y comienzan a juzgar a la persona. Y entonces la persona lo que hace es que busca servir en otro lugar, en otras partes. Vámonos ahora a Mateo 14, del 1 al 12. Mateo 14, del 1 al 12, ahí mismito, dice: la muerte de Juan el Bautista. Vamos a ver que el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel se llama Juan Bautista, que era una remera, o sea, era el retorno del profeta Elías, que fue el profeta más grande ya de la era antigua. Dice: por aquel mismo tiempo Herodes, el que gobernaba Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Este señor Herodes, que era el gobernador de Galilea, había mandado a matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Vamos a verlo. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano, incesto. Filipo, de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Aquí Juan es el profeta del pueblo, es el representante de Dios, es el que dice qué está bien y qué está mal. Y aquí no le importa que Herodes sea el gobernante de Galilea, le dice su verdad, le dice las cosas como son. Y esto es lo que incomoda en primera instancia a Herodías y después a Herodes. Herodes quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados. Y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esto entristeció al rey Herodes. Pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan y se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y le avisaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren la suerte de los profetas. Miren la suerte tan, digamos que viéndola desde nuestro punto de vista, tan triste. Juan, por palabras mismas de Cristo, no se ha levantado hombre de mujer más grande que Juan el Bautista. Y vemos que cuando Juan, como profeta de Dios,
pone la llaga o pone el dedo en la llaga a los líderes políticos, entonces lo mandan a matar. Y así pasa en este mundo. Pasa hoy, 2020. ¿Cuántos líderes sociales han asesinado en Colombia por defender sus derechos y por defender los derechos de sus comunidades? No por ser izquierdistas ni por ser comunistas, no, porque les duele su gente. Y eso es lo que hace un profeta, decir siempre lo que Dios le manda. Y esa es la suerte de los profetas. Por eso es que a José, cuando comienza a hablar de los sueños y de las profecías, de lo que va a suceder en el futuro, sus hermanos, que no tenían nada de espiritualidad, que estaban alejados de Dios, lo odiaron y lo vendieron. Vamos entonces a Mateo 23, versículos del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Dice: Jesús llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Quién envía a los profetas? Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? Recordemos el Salmo 91. Recordemos cómo Dios es símbolo de protección. Debajo de tus alas estaré seguro, dice el salmista. Aquí está Jesús repitiendo lo del Salmo. ¿Cuántas veces Dios ha querido protegernos debajo de sus alas y hemos rehusado la protección de Dios? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces la suerte del buen profeta, la suerte del verdadero profeta, no es una vida fácil en este mundo. Y así como José fue vendido por sus hermanos, por decirle las cosas, por informarle a su padre de la mala conducta de sus hermanos, así nos va a pasar a nosotros el riesgo que corremos si somos íntegros como José y si hacemos la voluntad de Dios como José. Y obviamente como Cristo, que es la figura perfecta a quien debemos imitar. Vamos ahora cómo Jesús es vendido y es asesinado, es vendido para matarlo. Vámonos, Mateo 26, capítulos del 1 al 5 y después del 14 al 16. Mateo del 1 al 5. Mateo 26. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Ya él sabía lo que le iba a suceder. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. ¿Cuál fue el engaño? ¿Qué hicieron los hijos de Jacob con la túnica? Y cuando vendieron a José, engañaron a su padre. No engañaron a su padre. No hicieron un engaño. ¿Sí? Entonces, Jesús mediante algún engaño y matarlo. Esa era la intención de los hermanos de José. La intención de los judíos era matar a Cristo. Pero le decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Fíjense, ellos tenían precaución. Vámonos ahora a los versículos del 14 al 16. Del 14 al 16. Dice: Judas traiciona a Jesús. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, Judas judío, ¿sí?, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús?
Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es invento mío. No es invento mío. Cada cosa que le pasó a José ocurrió en la persona de Cristo. Vámonos ahora a los versículos del 57 al 68. Del 57 al 68. Dice: Jesús ante la Junta Suprema. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo. Aquí Pedro es como Judá, que es medio tibio, o como Rubén, que quiere librarlo pero no tiene cómo. Y se quedó sentado con los guardianes del templo a ver en qué terminaría todo, en qué quedaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más, que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación, como Rubén, y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Las palabras de Jesús le parecían a ellos ofensivas, como los sueños de José. Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Como los hermanos de José decían de José: él debe morir. Entonces le escupieron la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. A José lo maltrataron. Fíjense, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver entonces el manto, vamos rápidamente. El manto de Cristo. ¿Dónde está? San Marcos capítulo 15, versículos del 16 al 20. Dice: los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado el Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo púrpura. De color rojo oscuro. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Ahí él lo maltratan y derrama sangre. Luego comenzaron a gritar: ¡viva el rey de los judíos! ¿Qué decía José? ¿Qué decían ellos? ¿Vas a ser rey sobre nosotros? Sí, que el mismo papá lo reprendió. ¿Es que acaso vas a ser rey incluso sobre mí, sobre tu madre? Fíjense, es Jesús al que José estaba prefigurando. Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencia. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo
se va cumpliendo todo se va cumpliendo. Ya para terminar, vámonos ahora a ver cómo se cumple la profecía del segundo sueño, que no es José, es Cristo. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 51 al 60. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, el primer mártir cristiano, ¿verdad? El primer mártir cristiano. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos, como los hijos de Jacob, y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Fíjense, ya lo identifica. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y no es José, ni es David. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Como a José lo traicionaron y lo mataron sus hermanos. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Luego sigue. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Recuerden lo que significa Benjamín, el hijo de mi diestra, el hijo de mi derecha. Bueno, entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Este es Cristo. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo me imagino que esas fueron las mismas palabras de José cuando iba en el camino o estaba en el pozo. Señor, perdona a mis hermanos por lo que me están haciendo. Las mismas palabras de José. Y habiendo dicho esto, Esteban murió. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No podía cortar esta enseñanza sin haber hablado de Esteban. Que todo sea para la gloria de Dios. Y ojalá ustedes puedan aprovechar este video y estudien allá en sus casas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.